Llegamos al final de una semana que espero nos haya ayudado a que confiemos en el Señor, porque el Señor oye y salva. Y esa es la seguridad que podemos tener en nuestra vida, incluso en los momentos más difíciles. Y por eso, mi hermano, mi hermana, por favor, aférrese al Señor. Sin embargo, hoy vamos a hacer algunas acotaciones que espero también nos ayuden a poner en equilibrio las cosas, porque en la Biblia claramente tenemos las promesas de ayuda del Señor, pero también tenemos que saber cómo acudir al Señor en busca de ayuda. Ya explicaré un poco más de esto, pero vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado este día. Padre querido, necesitamos de tu Santo Espíritu y rogamos que por favor nos ayudes a vivir la experiencia de los salmistas que se aferraban a ti, confiaban en ti y en ti mantenían seguras sus vidas a pesar de los problemas que enfrentaban e incluso a pesar de los momentos en los que se sintieron realmente abandonados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero comenzar nuestra reflexión final de la semana con este texto que se encuentra en el Salmo 34, verso 17, y dice así: claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Como expliqué en la semana, y lo he explicado anteriormente, en el verbo oír en hebreo está implicada la acción. Cuando Dios oye es porque va a actuar, y de hecho nos pide eso mismo a nosotros. Cuando nos pide que oigamos, espera que nosotros actuemos. Ahora, la seguridad del salmista es que como Dios oye, entonces Él va a actuar. Y me gusta cómo termina el verso 17, y los libra de todas sus angustias. Pero es un tema para analizar, porque aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué significa ser librado de todas las angustias? Esa es una primera pregunta. Pero luego otra pregunta tiene que ver con la realidad que enfrentamos todos los días. ¿Verdad que a veces, y lo hemos experimentado también al leer los Salmos, sentimos como si no estuviéramos siendo librados? Pero tal vez eso de que sintamos que no estamos siendo librados se deba a que todavía no comprendemos qué es que seamos librados de todas nuestras angustias. Volveré a eso después de leer esta cita que se encuentra en nuestro folleto de estudio en el día viernes, y que es una cita de Patriarcas y Profetas, y dice así: Dios hará cosas maravillosas por los que confían en Él. El motivo por el que los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerza consiste en que confían demasiado en su propia sabiduría y no le dan al Señor ocasión de revelar su poder en favor de ellos. Note, el Señor a sus hijos creyentes, Él ayudará, el Señor ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia si ponen toda su confianza en Él y lo obedecen fielmente. Ahora, esto me ayuda para responder la pregunta: ¿qué significa que Dios nos libre de todas nuestras angustias? ¿Saben por qué? Porque lo que está diciendo el libro Patriarcas y Profetas es que muchas veces nosotros le pedimos ayuda a Dios queriendo que solucione las cosas como nosotros creemos que deben solucionarse. Entonces confiamos en nuestra sabiduría y le decimos al Señor: mira, Señor, yo veo que tengo este problema, pero a mí me gustaría que esta sea la solución. No hay ningún problema en que usted lo exprese. No estoy hablando de eso. El problema es cuando Dios dice: hijo, pero ese no es el mejor camino. Yo quiero que vayas por este camino, y entonces nos empecinamos y nos cargamos más emocionalmente porque no se respondió nuestra oración como nosotros queríamos. Entonces siempre vivimos en angustia. Que Dios nos libre de todas nuestras angustias tiene que ver con limpiar nuestra mente, nuestro corazón, para ayudarnos a alinearnos con la voluntad de Dios. Porque aquel que se alinea con la voluntad de Dios puede enfrentar cualquier circunstancia. Ese es el propósito del salmista, que usted y yo estemos seguros de que Dios ya oyó y que por lo tanto podemos entregarle nuestro problema tal como está, porque Dios va a obrar. ¿Cómo lo va a hacer? Eso ya no debería preocuparnos, deberíamos estar libres de nuestras angustias. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Eso no significa que debamos quedarnos en la inactividad nada más.
en la complacencia propia, no. De hecho significa estar dispuestos a seguir su voluntad. A veces, por ejemplo, nosotros queremos que Dios bendiga nuestra economía, pero no estamos dispuestos a hacer lo que Él nos ha pedido, simple y sencillamente. Y nosotros pensamos, pero ¿cómo puedo hacer lo que Dios me pide al devolver diezmos y ofrendas si no tengo dinero? Bueno, comience a arreglar las cosas con Dios, séale fiel y obediente, que Dios abrirá el camino, le librará de todas sus angustias. A veces algunos piensan, ¿cómo voy a hacer para sobrevivir en la vida si me exigen trabajar en sábado? Y aunque la Biblia dice que el sábado es para apartarlo para Dios, a mí me obligan a trabajar en sábado, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que la Biblia dice es, confía que Dios te va a librar de todas tus angustias. Y haz la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que usted pone a Dios en primer lugar y así manifiesta su fe en Dios. Y sabe, hay testimonios, yo mismo podría contarle mis propios testimonios de cómo Dios abre las puertas para que, aunque no tengamos trabajo en este momento porque tal vez nos despidieron por guardar el sábado, Dios jamás nos dejará solos, porque su pueblo no está abandonado. Cuenta con la ayuda de Dios que desde su santuario está cuidando de sus hijos. Sin embargo, hay algo que nosotros tenemos que tener muy presente. Debemos tener cuidado de no usar la Biblia y tampoco los salmos para alimentar falsas esperanzas. Porque puede ser que también nosotros malusemos tanto la Biblia como los salmos para crear un tipo de fe superficial. ¿Qué quiero decir con esto? Una fe superficial, si la puedo definir de esta manera, es aquella que está esperando de Dios sin dar nada a cambio. Ahora, alguien dirá, pero es que la salvación es por gracia. En este momento no estoy hablando del tema de la salvación. La salvación es por gracia y no podemos dar nada a cambio de nuestra salvación, salvo nuestro corazón. Note, siempre vamos a entregar algo, pero no es algo que me gane la salvación, sino es algo que doy para recibir. Yo entrego mi corazón y Dios me da lo que yo no puedo ganar. Y eso tiene que ver también con los problemas de la vida. ¿Por qué? Porque es fácil tomar un texto, citarlo fuera de contexto, citarlo con mala intención. No quiero decir que lo hagamos con malicia en el corazón, pero tal vez con desconocimiento, tal vez lo citemos con desconocimiento y luego pensemos que Dios está obligado a hacer algo y Dios no está obligado a hacer nada. Le voy a poner un ejemplo y ni siquiera es una cosa que yo pueda inventarme, más bien es un ejemplo bíblico. Cuando el enemigo tentó a nuestro Señor Jesucristo y lo llevó al pináculo del templo, le dijo, lánzate, que escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Ahí estaba el texto bíblico. Cualquiera podría decir, bueno, sí, la promesa está de que Dios va a cuidar de sus hijos y más del Señor Jesucristo, que tenía que cumplir una misión. ¿Cuál era el problema ahí? ¿Podía usar ese salmo para lanzarse el Señor Jesucristo y decir, bueno, si es cierto, si está escrito, entonces yo me lanzo del pináculo y Dios tiene que cumplir ese salmo? No podía usarlo, porque hacerlo sería presunción, sería presuponer que como Dios dijo algo, Dios está obligado a cumplirlo en mi circunstancia independientemente de su plan para mi vida. Ahí está el punto. Que a veces nosotros queremos que Dios haga cosas por nosotros que irán en contra del plan de Dios para nuestra vida. Y el que es librado de todas las angustias es el que sigue el plan de Dios para su vida. Por eso el Señor Jesús le respondió a Satanás, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El hecho de que mencionemos que los salmos nos pueden servir para orar, y toda la Biblia puede servir para eso. El hecho de que nosotros digamos que aquí hay promesas de las cuales podamos aferrarnos y le podemos decir al Señor, Señor, aquí estoy en esta situación, pero tú has prometido esto, no significa que debamos usar los salmos para tentar al Señor. ¿Cómo sabremos? Tal vez puede surgir esta pregunta, ¿cómo sabremos que estamos tentando no a Dios? Personalmente creo que una forma de saberlo, no es la única manera, pero es la que se me ocurre a mí en este momento. Una forma de saber
que mi oración no está siguiendo la voluntad de Dios es si cuando yo estoy orando estoy dispuesto a que se haga la voluntad de Dios. Sé que puede parecer un poco circular el argumento, pero el punto es este: si yo estoy dispuesto a que se haga la voluntad de Dios, mi oración estará en armonía con eso. No pediré algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Ahora, sí podemos expresar nuestros deseos, sí podemos expresar nuestros anhelos, sí podemos expresar nuestras quejas, nuestros dolores. Todo eso lo podemos hacer, lo estamos aprendiendo a través de los salmos. Pero una vez terminamos de expresar todo eso que hay en nuestro corazón, lo siguiente que nos han enseñado los salmos es que le decimos al Señor: hágase tu voluntad. Sé que puedo confiar en tu misericordia, sé que tú siempre actúas para bien de mi vida, pase lo que pase. Si estamos dispuestos a hacer esa última parte de la oración, entonces sabremos que estamos orando con el sentido que Dios espera que oremos. Y entonces las promesas de los salmos se van a volver una realidad en nuestra vida, porque no los vamos a ocupar para tratar de torcerle el brazo a Dios, que a veces hacemos muchas cosas con esa intención, tal vez no declarada, pero a veces hacemos muchas cosas para intentar ver cómo convencemos a Dios, y usted no tiene que convencer a Dios. Es más, Dios ya está convencido de usted, de ayudarle, de salvarlo, de cuidarlo. Dios ya está convencido. Solo espera que usted esté dispuesto a confiar en Él y a dejarse guiar por su Espíritu. ¿Qué tal si hoy le pedimos al Señor que nos ayude a tener esa confianza? Recuerde lo que dice el Salmo 34:17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Esa es una realidad, pero recuerde que será a la manera de Dios, no a nuestra manera. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por ser tan bondadoso y misericordioso con nosotros. Ayúdanos a caminar tomados de tu mano, para que de esa manera nos fortalezcamos en ti y en ti tengamos la seguridad para enfrentar cualquier problema. En primer lugar, quita la angustia de nuestro corazón. No permitas que nos llenemos de ansiedad solo porque nosotros queremos que tú hagas las cosas aún de una manera y las cosas no salen de esa manera. Más bien ayúdanos a confiar que la manera en que tú nos guías es la mejor para nuestra vida. En tus manos de amor nos encomendamos por Jesús. Amén.